Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el tema 4, sistema respiratorio. Para eso vamos a saber que el sistema respiratorio es un conjunto de órganos que se encargan de conducir el aire y realizar el cambio del oxígeno por el dióxido de carbono o CO2 entre el medio externo y la sangre. Vamos a ver cuáles son los componentes del sistema respiratorio. Estos son las vías respiratorias y los pulmones. Las vías respiratorias son las siguientes: fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y el árbol bronquial. Vamos a hablar un poco sobre las fosas nasales. Las fosas nasales son dos cavidades que se encuentran divididas por el tabique nasal. Están ubicados en la parte media de la cara y por debajo del cráneo y sobre la cavidad oral. Este presenta vibrisas, que son los pelos de la nariz. Encontramos también allí los cornetes nasales. Las fosas nasales calientan y humedecen, filtran el aire y también reciben los estímulos olfatorios. Ahora hablaremos de la faringe. Este es un conducto muscular de aproximadamente 13 centímetros. Este comunica las fosas nasales con la laringe y el esófago y participa en la deglución de los alimentos. También tenemos la laringe. La laringe es un conducto constituido por cartílagos. Estos son la epiglotis, la tiroides, la cricoides, entre otros. Allí encontramos las cuerdas vocales. Son dos verdaderas y dos falsas. Y la laringe es muy importante en la fonación. Luego seguimos con la tráquea. La tráquea es un órgano tubular, fibrocartilaginoso, muscular, flexible, dilatable, situado en el tórax delante del esófago y detrás del esternón, que comunica a la laringe con los bronquios. Esta consta de 16 a 20 anillos cartilaginosos, aproximadamente 13 centímetros de largo. Y los anillos son herraduras de cartílago que se cierran con músculo liso por atrás. Y esta está recubierta por cartílago respiratorio. Luego tenemos al árbol bronquial. Este se inicia con los bronquios primarios y de los bronquios primarios salen los secundarios, luego estos los terciarios y así sucesivamente. Los últimos, que son los más pequeños, carecen de cartílago y reciben el nombre de bronquiolo terminal. Hablemos ahora sobre la porción respiratoria. Esta se inicia con los bronquiolos respiratorios y terminan con los alvéolos. Ambas estructuras las encontramos dentro de los pulmones. Vamos a conocer o a saber lo que son los alvéolos. Estos son fundamentales en la porción respiratoria. Existen aproximadamente 30 millones en el ser humano y sus paredes presentan dos tipos de células: las endoteliales de los capilares sanguíneos y las células de revestimiento, que son el neumocito 1, donde se da el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, y el neumocito 2, que participa en la síntesis de sustancias surfactantes, estas que son las que evitan que el alvéolo colapse durante la respiración. Ahora hablaremos sobre los pulmones. Estos son órganos esponjosos alojados en la cavidad torácica. El derecho presenta 3 lóbulos, uno superior, medio y el inferior. Y el izquierdo presenta 2 lóbulos, superior e inferior. Estos a su vez están recubiertos por una membrana llamada pleura. Vamos a hablar un poco de la fisiología respiratoria. Esta se divide en 3 etapas: ventilación, hematosis
y transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. La ventilación comprende inspiración y expiración, y el flujo de aire se da por diferencia de presiones entre la atmósfera y el aire intrapulmonar. La hematosis es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre de los capilares y el aire alveolar. El transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre se da de la siguiente manera. El transporte de oxígeno disuelto en plasma, un 7%, combinado con la hemoglobina, 97%, esto lo conocemos como oxihemoglobina. Y el transporte de CO2 disuelto en plasma, 7%, combinado con la hemoglobina, 23%, conocemos esto como carboxihemoglobina, y como ion carbonato, un 70%. Hablemos ahora de la regulación nerviosa. Esta se da gracias a los centros nerviosos controlados por los siguientes. Por la protuberancia anular, que se localiza en el área neurotóxica que transmite impulsos que limitan duración de la inspiración y facilita la expiración. Y el bulbo raquídeo, que se encuentra en el área de ritmicidad vulvar. Este se encarga de regular el ritmo básico de la respiración, que es inspiración, expiración. Vamos a trabajar ahora un poco en el libro y lo vamos a hacer completando las siguientes preguntas. La número 1 dice, el aparato respiratorio se divide en, sabemos, vías respiratorias y pulmones. La número 2, ¿qué es la ventilación? Contestamos, la ventilación es el flujo de aire por diferencia de presiones entre la atmósfera y el aire intrapulmonar. La número 3, conducto constituido por cartílagos, completamos, es la tráquea. La número 4, conducto que comunica las fosas nasales con la laringe y el esófago, la respuesta es la faringe. Vamos a seguir practicando, lo hacemos con la siguiente imagen y completamos los nombres. Vamos a comenzar por las fosas nasales. Acá tenemos fosas nasales, orificios nasales, la lengua, la boca, la tráquea, los pulmones, las pleuras, la cavidad torácica, los músculos intercostales, las costillas, el diafragma, la cavidad del corazón, los bronquiolos, los bronquios, vena pulmonar, arteria pulmonar, esófago, cartílago tiroide, cuerdas vocales, laringe, epiglotis y por último la faringe. Vamos a practicar ahora con las preguntas propuestas. La número 1, cartílago con forma de hoja que cierra la vía respiratoria durante la deglución. Esa es la cricoides, la opción C. La número 2, el sonido se origina por la vibración de las cuerdas vocales, pero para convertirse este sonido en un lenguaje reconocible son necesarias otras estructuras. Indique qué estructura no participa en este proceso. Es la opción A, la laringe. La número 3, estructura que funciona como vía de paso para el aire y los alimentos y proporciona una cámara de resonancia a los sonidos del habla. Es la opción de la laringe. La número 4, sustancia surfactante presente en los alvéolos pulmonares y tiene como función, es la opción E, disminuir la tensión superficial. La número 5, indique qué estructura no realiza hematosis, es la opción E, bronquio terminal. La número 6, los pulmones contienen unos 300 millones de alvéolos, lo que provoca una superficie de 70 metros cuadrados. Esto favorece el proceso de, es la opción B, filtración del aire. La número 7, marque verdadero o falso según corresponda, es la opción E. La número 8, el centro respiratorio se encuentra ubicado en, es la opción C, bulbo raquídeo. La número 9, función de la laringe, es la opción D,
A y B son correctas. A, B y C son correctas. La número 10 es función de la cavidad nasal. Es la opción E, todas son verdaderas. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta una próxima clase.